En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ofrecemos esta Eucaristía por eterno descanso de Sofía Lozano, por la salud de José Francisco Madero, por Amelia Lugo, Santiago Muñoz, Jenny Ortega y familia, Rafael Soberón, Carlos Delgado, por Lourdes Benavides, por Lourdes Sevilla de Benavides, por Marcela Bail, Ramón Franco, la salud de Lía, por Paco Huerta, por Norma Salas y familia, por las almas del purgatorio, por Marina Fernández, Graciano Pruneda, Norma Salas, Nora González de Santiago, Teodoro Ramírez Salazar y una intención especial. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu pueblo pueda rechazar las tentaciones del demonio y unirse a ti, único Dios, con un corazón limpio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, me da el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del Génesis. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que había creado el Señor Dios. Un día le dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer respondió: podemos comer del fruto de todos los árboles del jardín, pero del árbol que está en el centro, dijo Dios, no comerán de él ni lo tocarán, porque de lo contrario habrán de morir. La serpiente replicó a la mujer: de ningún modo, no morirán. Bien sabe Dios que el día que coman de los frutos de ese árbol, se le abrirán a ustedes los ojos y serán como Dios, que conoce el bien y el mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable. Además, para alcanzar la sabiduría, tomó pues de su fruto, comió y le dio a su marido, que estaba junto a ella, el cual también comió. Entonces se le abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Oyeron luego los pasos del Señor Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y se ocultaron de su vista entre los árboles del jardín. Palabra de Dios. Te alabamos. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Por eso, en el momento de la angustia, que todo fiel te invoque, y no alcanzarán las grandes aguas, aunque éstas se desborden. Abre, Señor, nuestros corazones para que aceptemos las palabras de
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón, al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaron que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no dijeran a nadie nada, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban, y todos estaban asombrados y decían: qué bien lo hace todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. En el Evangelio que escuchamos después del milagro, dice que toda la gente al final, dice, y todos exclamaban asombrados y decían: qué bien lo hace todo. O sea, qué bien lo hace todo. Y si es así, ¿por qué no lo siguieron? ¿O por qué no creyeron? ¿O por qué no cambiaron? Digo, algunos lo habrán hecho, no digo que no. Pero al final falta una cosa, que nosotros nos podemos asombrar de muchas cosas. Sabemos que tenemos que estar más cerca de Dios, sabemos que tenemos que mejorar, pero nos quedamos en la contemplación. Tendría que mejorar, tendría que cambiar, tendría que hacer tal cosa, pero nos quedamos en esa contemplación, en lugar de acercarnos a Dios y luego poner nuestra parte. La lectura que escuchamos, la primera del Génesis, que es la del pecado, es muy interesante meditarla, porque prácticamente sigue ese esquema, es el esquema que todos hemos sufrido. Sabemos ahí que hay algo que no tenemos que hacer, que está mal. A veces no acabamos de comprender exactamente por qué está mal, por qué la Iglesia o la palabra o el Señor dijo: no hagas esto. Y a veces no acabamos de confiar en eso, y después tenemos, por otro lado, al tentador, que es la serpiente, y tenemos la tentación, ¿sí? Cuando Dios les dijo: pueden comer de todo, pueden hacerlo todo, menos de este árbol. Una sola prohibición, nada más una, no había más. ¿En qué se fijaron? ¿Por qué? Y en el fondo pienso yo que no acababan de confiar en Dios, porque al final de cuentas Dios les dijo: no coman de este árbol porque morirán. Ellos no sabían lo que significaba morir. Entonces, ¿qué querrá decir? ¿Por qué no? En lugar de confiar y decir: esto no lo debo de hacer porque Dios me dijo que está mal. Y luego viene la serpiente, que engaña, miente, divide, separa, etc. Y y se pone a hablar con Eva. El primer error de Eva, creo yo, y Adán el tarado que se dejaba llevar por Eva, es que se pone a dialogar con el mal, cuando no tendría por qué empezar ese diálogo. Y fíjense, les dice, la serpiente dice: ¿es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles? La primera mentira. No les prohibió de ninguno, más que de uno, solo de uno. Y Eva respondió: podemos comer de todos los frutos de los árboles, pero del árbol del centro no comeremos, porque de lo contrario habrán de morir. Y viene el diálogo con la serpiente: de ningún modo, no morirán, porque bien sabe Dios que el día en que coman de los frutos del árbol, se les abrirán los ojos a ustedes y serán como dioses. Y ahí está la tentación: ser grande, ser mejor, tener poder, tener cosas, etc. Y luego Eva dice: vio el árbol, escuchó lo que le dijo la serpiente, vio el árbol, se le antojó, vio que era bueno para comer, agradable a la vista, codiciable,
y además alcanzaría sabiduría. Y ahí viene el error. Por no confiar en Dios, te dejas llevar por esto y entonces te pasó lo que comen del árbol y vienen las consecuencias del pecado. Sienten vergüenza, se dan cuenta de que están desnudos, sienten miedo y se esconden. Y así, esa es la historia de cada pecado. La historia del pecado es siempre, se me antoja, tengo ganas. Y nosotros mismos empezamos, no es para tanto, no está tan mal, ¿qué tiene? No pasa nada, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas, empezamos a dialogar con la tentación. Empezamos a ver, bueno, ¿y si pasara esto? ¿Y si a lo mejor hago tal cosa? Y es que todo el mundo lo hace. En lugar de decir, esto no lo debo de hacer. Antes de que empiece, no dialogar. Y lo segundo, confiar. Lo más importante, confiar en Dios. Si Dios me está diciendo, no es por acá, es por acá, confía en Él. Empezamos a decir, bueno, pero ¿y qué habrá? ¿Y si hago tal cosa? Y a lo mejor, y en el fondo estoy cuestionando lo que Dios me ha dicho. Es importante que nosotros meditemos en eso porque la tentación siempre repite el mismo esquema. Es el diálogo con el mal, la debilidad propia de cada uno de nosotros, la tentación que se me antoja, que se me apetece, que tengo ganas de hacerlo. Y lo último es probar porque no creo y quiero otra cosa de la que Dios quiere. Y vienen las consecuencias, vergüenza, división. Después de eso se acusan mutuamente Adán y Eva. Dice, ella me dio, la serpiente me engañó, se sintieron desnudos, más las consecuencias. Ellos no conocían el miedo, ya lo conocieron. Ellos no conocían la muerte, la iban a conocer. Ellos no conocían la vergüenza, no sabían que estaban desnudos, no tenían problemas de ningún tipo. Y todo por la consecuencia del mal. Ese es el pecado en la historia del hombre. Y ese es el pecado en la historia personal. No como lo narra aquí, pero es vergüenza, división, pleito, enojo, etc. Y todo por empezar a dialogar con el mal, por dejarme llevar por la tentación y por no confiar en Dios. Está muy claro que está en nosotros, porque hay veces que dices, es que no puedo evitarlo. No quise evitarlo. ¿Cómo que no pude? Todos podemos. Dios no nos va a poner algo o nos va a permitir que haya algo que no pueda hacer. Siempre podemos evitar. Pero a veces empezamos poco a poco a dialogar, a ver, a desear, a añorar, a buscar, y cuando menos lo pensamos, ya caímos. Y vienen las consecuencias: miedo, vergüenza, ira, rencor, resentimiento. Está en nosotros vencer la tentación. Tenemos el poder y la gracia. Es verdad, tenemos una naturaleza caída que se siente atraída por la tentación. Eso es cierto, pero tengo la fuerza y la capacidad y la gracia para luchar contra eso. Por lo tanto, se trata de no tanto estarme lamentando de lo difícil que es. Cada vez que yo venzo una tentación, cada vez que yo venzo al mal, soy más fuerte. Tengo más fortaleza. Y una última cosa, normalmente cada uno es tentado en aquello de donde es más débil. Y por lo tanto, si yo sé que soy débil en algún aspecto de mi vida, trabajar para que eso no se dé, luchar para que eso no me deje llevar, porque va a estar ahí. Y aunque la tentación venga 1 y 1000 veces, estar firmes, porque sé que puedo vencerla con la ayuda de Dios. Así sea.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Oremos. Recibe, Señor, nuestras oraciones y ofrendas, para que a quienes sufrimos el castigo de nuestro nos libere la gracia de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, este es el sacramento de nuestra fe. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmían en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros,
y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos viven en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios. Es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Míranos, Señor, con bondad en nuestra tribulación, y por la pasión de tu Hijo aparta tu indignación que tan justamente merecemos por nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. La misa ha terminado.